Entonces, como siempre, bueno, ya estamos en Facebook, ya estamos en live, ¿verdad, Eric? En vivo y grabando. Sí, correcto. Ok, bueno, muy buenas noches, muy buenas tardes, estimados amigos de evolucionarios y 5 reformistas de todo el continente americano. Es un gusto encontrarnos una vez más con ustedes en este nuestro conversatorio virtual 5 reformas en acción. Hoy, pues, como todos los miércoles, vamos a tener estos nuestros conversatorios donde el objetivo es informarte de lo que estamos haciendo los movimientos nacionales y partidos políticos en nuestros países, en América Latina, buscando cambiar nuestros sistemas de gobierno y economía, ¿no? Que prevalecen y que son, pues, básicamente sistemas estatistas, sistemas social mercantilistas que lo único que generan es, pues, lo que vemos regularmente en los medios de comunicación: corrupción, pobreza, violencia, ignorancia, muerte, caos, desorden por doquier. Y nosotros, pues, somos ciudadanos latinoamericanos que nos venimos formando y capacitando desde hace ya algunos años, unos más que otros, en este proceso de transitar al sistema de capitalismo liberal, que es el sistema que se basa en los principios de gobierno limitado, mercados libres sin privilegios para nadie, y en la institución antiquísima de la propiedad privada. Creemos firmemente en que solo cambiando de sistema político y económico será posible que logremos gozar de orden, justicia, libertades y prosperidad para la gran mayoría de latinoamericanos que hoy sufre y que nosotros, pues, vemos con mucha preocupación y más que preocupación, pues nos ocupamos diariamente en este afán, ¿no?, de constituir partidos políticos que puedan tener candidatos en el Congreso en los congresos y en los parlamentos de nuestros países, y así empezar esa reversión de ese camino de servidumbre, en palabras de Hayek, ¿no? Empezar a transitar hacia atrás ese camino de servidumbre y cambiar la realidad de nuestros países. Entonces, pues con ese espíritu, con un entusiasmo realista, con una esperanza cristiana, sensata, racional, pues nos damos cita acá todos los miércoles con ese objetivo: informarte, invitarte a que participes y, por supuesto, inspirarte a que te hagas parte, ¿no?, de este gran movimiento continental. Y bueno, y para ello, pues bueno, hay varias formas de hacerlo. De entrada te las compartimos. Número uno, tal vez pedirte que compartas desde ya este live que está ya circulando en Facebook y que sabemos muy bien, pues compite con otros eventos, con otras organizaciones, instituciones. Y por eso, pues primero te damos las gracias por tu preferencia y segundo te pedimos que compartas este mensaje, que eso es lo primero que puedes hacer por tu país, por tu familia, por ti mismo, obviamente, y por todo este gran movimiento de personas que coayudamos en esta causa. Asimismo, puedes hacerte miembro de nuestro movimiento en la página www.foroliberaldeamericalatina.org. De hecho, me voy a permitir mostrarla muy rápidamente porque recién, pues, hemos venido haciendo algunos cambios para bien en nuestra página de Facebook, perdón, nuestro website. Aquí lo pueden ver, ¿sí? Aquí está una página renovada, muy dinámica. Ustedes podrán ver ahí los diferentes logos de nuestros movimientos y partidos políticos, un botón de hazte miembro en la parte superior derecha y un botón en rojo también en la parte superior derecha que dice contribuye, ¿no? Si no estoy mal, o contribuir. Bueno, pues esta es la forma en la que te puedes sumar a nuestro movimiento, haciéndote miembro, llenando pues un formulario que te pedimos llenar para conocerte mejor
y contribuyendo económicamente a nuestro movimiento, ¿no? Acá decimos que hacer política sin dinero es muy difícil. Hacer política liberal sin dinero es pues prácticamente imposible, ¿no? Así que bueno, te pedimos ese apoyo y pues obviamente te invitamos a que te sumes a los movimientos y partidos políticos nacionales. Hoy pues vamos a conocer uno en específico, uno que ya está constituido y que pues nos ilusiona a todos los liberales clásicos que creemos en la acción política liberal, porque pues ya es un partido político que está en franca dirección a competir y bueno, eso es lo que anhelamos, lo que buscamos y pues hoy pues vas a conocer justamente esa, esa opción. Así que bueno, sin más, les damos la más cordial de las bienvenidas a las personas que ya se encuentran en la sala, al profesor Alberto Mansuetti, que como siempre se encuentra acá presente. El título de nuestro conversatorio de hoy es Unión Liberal, primer partido liberal fusionista, listo para la contienda electoral. Bueno, ese es el título. Seguramente nuestro expositor, Johan Quesada, amigo y secretario general del Partido Unión Liberal de Costa Rica, pues nos va a exponer el tema, ¿no? Y a aclarar también estos conceptos de liberal y de fusionista que sin duda pues son importantes. Y el profesor Alberto Mansuetti, en su calidad de gran líder, gran pionero y director de asuntos políticos del Foro Liberal, pues nos va a estar también compartiendo su opinión al respecto. Bien, pues entonces, sin más, creo yo, les dejo en el uso de la palabra. Johan, creo que ya tienes co-host y puedes abrir tu micrófono, igualmente el profesor. Y pues por favor a los que están presentes en la sala les vamos pidiendo que vayan dejando sus comentarios y preguntas en el chat. A quienes nos sintonizan por la vía del Facebook también háganos sus comentarios, con gusto vamos a escoger uno o dos y los vamos a plantear a los expositores. Bien, adelante Johan y profesor Mansuetti, bienvenidos, buenas noches. Gracias. Gracias, Jorge, gracias, saludos a todos. Adelante, profe. Empieza tú, yo puedo hacer después un complemento. Ok, listo. Bueno, un saludo a todas las personas que nos están siguiendo en las diferentes partes del continente. Muy contento y muy feliz con la invitación para participar hoy en este conversatorio. Este tema de Unión Liberal, bueno, como ustedes se imaginarán, nos llena de ilusión. Si a ustedes los llena de ilusión, imagínense a nosotros, ¿verdad? Que estamos acá en el país construyendo el proyecto, avanzando todos los días. Y creo que es un símbolo, espero yo que eso sea, ¿verdad? Un símbolo de esperanza para nuestro país y ojalá para el continente también, de que sí se pueden hacer las cosas, de que sí se puede competir, como decía Jorge, con una propuesta o con una opción política fusionista y de que, bueno, el trabajo que hemos venido haciendo también en los diferentes países, las personas que integramos el Foro Liberal de América Latina, pues puede dar frutos, ¿verdad? Entonces, yo quiero contarles un poquito sobre Unión Liberal. Unión Liberal es un partido político liberal con la premisa básica de gobierno limitado, mercado libre y fortalecimiento y expansión de la propiedad privada. Es un partido liberal clásico. Y lo de fusionista, ya todos ustedes lo conocen, bueno, la gente que nos está siguiendo en redes tal vez no, significa que nosotros en nuestra propuesta hacemos una alianza de liberales con el sector conservador y no caemos en las contradicciones que han tenido unos y otros en algunos momentos de la historia, bueno, y que hoy día todavía tienen, ¿verdad? Muchos liberales o libertarios caen en la contradicción de abrazar las premisas liberales en lo económico
pero están casados con el marxismo cultural. Y entonces los vemos todo el tiempo hablando de los derechos de las comunidades LGTBI, defendiendo el feminismo radical, defendiendo el ambientalismo radical, antidesarrollo, y otro tipo de corrientes que tienen que ver más con lo cultural, pero que bueno, se han ido filtrando en la agenda estatista hasta el punto de que hoy día casi se han convertido en políticas públicas, ¿verdad? En nuestros países. Y por otra parte tenemos un sector conservador que cree en la familia, que es cristiano, que cree en la tradición judeocristiana occidental, pero a la hora de hacer participación en la política, abraza el estatismo en lo económico y en lo político. Entonces, esas dos contradicciones nosotros no las compartimos y hacemos un proyecto que junta a liberales y a conservadores en una opción que parte del supuesto de que poniéndole límites al gobierno, generando una sociedad que funcione a través del libre mercado, fortaleciendo la propiedad privada, la gente por sí sola va a poder defender sus creencias, sus costumbres y sus tradiciones de cualquier intento de, digamos, de modificación, ¿verdad? A nivel cultural. O sea, la gente va a tener armas para defender eso. Entonces, básicamente eso es lo que nosotros llamamos fusionismo. Eso es lo que hacemos acá en Unión Liberal, y es lo que se promueve también en el Foro Liberal de América Latina, y es lo que hacen todos nuestros movimientos en los países, ¿verdad? Lo mismo hace el Partido Familia en Guatemala, el Partido de Evolución en Perú, y todos los otros movimientos que están suscritos al Foro Liberal de América Latina. Así es que, dicho esto, comentarles el caso de Unión Liberal. El partido nace en 2019. La primera vez que se habló de Unión Liberal fue en una conversación que se dio en ese año, en 2019, entre el empresario Manfred Hübner, que hoy día es presidente del Comité Ejecutivo Nacional, es el presidente electo, y el doctor Francisco Perdomo, que es un militante de nuestro partido, fue el primer secretario general que tuvo el partido, ¿verdad? Antes del nombramiento que se dio en Asamblea Nacional. Y ellos dos, que ya eran conocidos, eran amigos, liberales, preocupados por el rumbo que estaba tomando el país desde hace ya mucho tiempo, ¿verdad? Pero en los últimos 2 años con más fuerza, empiezan a analizar qué podían hacer, ¿verdad? Y ellos eran de esos liberales que de ahí siempre se quejaban. Don Manfred Hübner siempre me cuenta la historia y dice, yo me pasaba quejando, ¿verdad? Del sistema, me pasaba quejando del gobierno, pero era ese típico liberal que a pesar de que se queja no hace nada, ¿verdad? Entonces no tenían vocación política, no se habían decidido dar el paso de conformar un partido político y entrar en el sistema y tratar de cambiarlo. Entonces, en una de esas conversaciones, ya cansados de decir lo mismo tantas veces, ¿verdad? Deciden crear un partido político y entonces empiezan a buscar perfiles de personas que tuvieran interés en la misma causa, que estuvieran igual de preocupados, que quisieran hacer algo, y también gente que ya tuviera experiencia en el tema de la política, que abrazara el proyecto, ¿verdad? Y ahí es donde entonces empezamos a sumarnos una serie de líderes a nivel nacional que le vamos dando forma a lo que después sería Unión Liberal. Ahí entró don Otto Guevara, que ha sido 2 veces diputado por Costa Rica, que fue por el Movimiento Libertario, 2 veces diputado de la Asamblea Nacional, de la Asamblea Legislativa costarricense. Entró Miguel Jiménez, Carlos Aguilar, Esteban Gamboa, de un movimiento que se llamaba Emprendemos, que en algún momento yo sé que el profesor Mansuetti lo conoció. Ellos están conformando un partido político también en Costa Rica, se unieron al movimiento, se sumaron otras organizaciones, ¿verdad? Que estaban ahí como con la iniciativa de hacer algo. Había un grupo de muchachos que se denominaba Vox Costa Rica, entonces ellos también se unieron al proceso.
y otras personas que no estábamos conformando ningún partido, pero que ya teníamos esa espinita, ¿verdad? De que no estaban haciéndose las cosas bien y pues entonces entre todos conformamos la primera organización, ¿verdad? Que se denomina Unión Liberal. Eso fue en noviembre del 2019 y a partir de ahí se inició el trabajo de empezar a ver cómo era el asunto de crear un partido político, ¿verdad? Porque como la mayoría no somos, digamos, nunca lo habíamos hecho, entonces tuvimos que empezar a indagar, a ver cómo era que se construía, qué eran los requisitos que pedía el tribunal. La gente que tenía más experiencia nos asesoró en ese entonces y bueno, empezamos a movernos. Luego yo fui nombrado, 3 o 4 meses después fui nombrado coordinador nacional de juventud y en ese rol empecé a contribuir al partido, a ejercer liderazgo. Ya ustedes saben que el liderazgo es algo que a mí me apasiona, ¿verdad? Entonces empecé a ejercer liderazgo entre la organización. Mi interés fue subiendo cada vez más, me fui apasionando cada vez más con el proyecto y entonces en esa necesidad de tener más conocimiento, de tener más herramientas para poder hacer política de manera profesional, fue que llegué al Foro Liberal de América Latina. Eso fue hace poquito menos de un año, donde tuvimos la primera reunión con el foro y ahí empezamos a conocer este tema del movimiento 5 reformas, del proyecto La Gran Devolución, y empezamos a nutrirnos del contenido del foro hasta convertir la agenda de política pública del programa 5 reformas en nuestra agenda, ¿verdad? Y hoy día ustedes ven cómo Unión Liberal comunica las 5 reformas como proyecto político, ¿verdad? Y eso es algo que a mí me llena de orgullo porque ha sido un trabajo de transmitir conocimiento, de educar, de cambiar paradigmas y hemos llenado el partido de esa esencia, ¿verdad? Fusionista, de esa esencia liberal clásica y hemos construido una hoja de ruta con nuestras premisas: gobierno limitado, mercado libre, propiedad privada, y con una serie de reformas, la reforma política, la económica, la reforma educativa, la reforma de salud y la reforma de pensiones como ruta hacia el desarrollo. Lo que pretendemos es llevar a Costa Rica a convertirse en un país de primer mundo, un país desarrollado, a quitarle el peso del Estado que está aplastando a los costarricenses, ¿verdad? Quitarles ese peso y permitirles progresar de manera más fácil, ¿verdad? Con igualdad de reglas, ¿verdad? Que no haya reglas de juego que benefician a unos, perjudican a otros. Entonces, así brevemente, ese es el resumen de la historia del partido. Después vino la conformación de las asambleas, ¿verdad? Trabajamos durante un año en hacer 82 asambleas nacionales, cantonales en todos los 82 cantones del país. Después hacer 7 asambleas provinciales en cada una de las 7 provincias. En todos los cantones había que nombrar juntas directivas, recoger firmas para que la gente, digamos, para hacer constar ante el Tribunal Supremo de Elecciones que estaban militando. Y luego vino el tema de hacer la Asamblea Nacional, se escogió el comité, pero entre todo eso, aunque ustedes no lo crean, tardamos casi un año, porque son como 1.100 personas nombradas en órganos del partido, tanto a nivel nacional como provincial como cantonal. Entonces, imagínense el esfuerzo que conlleva, ¿verdad?, armar una organización de ese tipo, ir escogiendo las representaciones y hacer todo lo que eso implica. Y lo más importante, y eso es algo que yo quiero dejarles acá, y es algo de lo que nos sentimos muy orgullosos. Lo más importante de todo ese proceso, donde se nombraron 1.100 personas, anduvimos por todo el país recogiendo firmas, hubo que recoger casi 5.000 firmas para entregarlas al Tribunal Supremo de Elecciones, es que todo se hizo a punta de voluntariado. Y eso es un detalle que no es menor. O sea, nosotros no contratamos ningún funcionario para que se dedicara a organizar asambleas, ni tampoco a recoger firmas. Todo se hizo a punta de voluntariado. A mí me tocó coordinar la provincia de Alajuela. Yo agarré mi carrito y anduve por todos los cantones. Yo ponía la gasolina. Los compañeros de los diferentes cantones de Alajuela
se dejaban las hojitas, iban con sus vecinos recogiendo las firmas, con sus familias, y así fuimos conformando cada una de las asambleas en todos los países, en todas las provincias del país. Por eso es que a mí me parece que deja una gran lección la constitución de Unión Liberal como partido, en el sentido de que sí es cierto que vamos a ocupar dinero para competir en las campañas, eso es una realidad. Ahorita yo les voy a hablar un poquito de eso. Yo estoy seguro de que vamos a ocupar dinero y mucho dinero para competir, porque ustedes saben que el estatismo tiene los recursos del Estado, ¿verdad? Y estamos compitiendo en desigualdad con ellos. Pero bueno, nosotros vamos a pasar el sombrero a mucha gente a ver quién nos dona, ¿verdad? Quién nos dona recursos. Pero para constituir el partido no hicieron falta grandes cantidades de dinero, más que la voluntad de un grupo de líderes comprometidos. ¿Y qué factores se conjugaron? Bueno, gente con mucha energía, gente con mucho liderazgo, gente con experiencia digamos, en la conformación de un partido político, porque no solamente está el tema de don Otto Guevara, don Federico Malavasi, que tienen ya experiencia en esto, también hay gente que ya estuvo en procesos partidarios y que ha venido reconfigurando su pensamiento para poder llegar a militar con nosotros, ¿verdad? Gente que estuvo en otros partidos tal vez en algún momento. Bueno, está el caso también de don Sergio Villalta, que es una persona muy conocedora de estos procesos que nos ayudó mucho. Entonces, hubo una conjugación de mentes, de ideas, de personas con diferentes perfiles que permitió llegar hasta donde hemos llegado. Y entonces, una vez que se escoge el Comité Ejecutivo Nacional, empieza ahora sí la tarea de ver cómo nosotros hacemos para que Unión Liberal no solamente sea un partido, sino que además podamos ser capaces de competir con los partidos estatistas y competir contra la cultura de dependencia hacia el Estado benefactor que tenemos en Costa Rica. Entonces, en esa labor estamos en este momento. Y personalmente, desde la Secretaría General, que es el puesto en el que a mí me escogieron, estoy haciendo un gran esfuerzo junto con otros compañeros dentro del partido que también son parte del cuerpo de liderazgo, para poder crear una nueva cultura organizacional de los partidos políticos. El Foro Liberal de América Latina tiene tiene un proyecto que es la Gran Devolución, tiene un programa que son las 5 reformas, que es como una guía general, pero el foro en sí no es un partido, el foro es simplemente un conjunto de líderes o un conjunto de partidos que nos unimos a intercambiar ideas, pero somos los partidos los que nutrimos al foro. Entonces nosotros en este momento estamos en una etapa en donde vamos a hacer muchas cosas que van a sentar precedentes, ¿verdad? Y una de esas es crear la cultura organizacional dentro de un partido. La cultura organizacional de un partido debe reflejar lo que es el proyecto político. No sé si me explico con esto, pero todos los órganos internos de un partido político deben ser coherentes con el proyecto político. Entonces, ese trabajo no es fácil de hacer, porque la gente está acostumbrada a que los partidos políticos son unas marañas burocráticas, ¿verdad? Con 300 secretarías, y están acostumbrados a los formatos de los planes de gobierno de los partidos estatistas. Entonces, si nosotros empezamos a caer en ese juego, cuando nos damos cuenta, aunque tengamos una hoja de ruta liberal clásica fusionista, tenemos una organización que no lo es, ¿verdad? Entonces, ese reto es un gran reto y eso no va a ser solo para Unión Liberal, lo va a hacer para cualquier partido fusionista que se integre en cualquiera de nuestros países y quiera entrar en competencia. Le va a tocar que romper los paradigmas del estatismo, incluso dentro de los partidos políticos, ¿verdad? Y va a tener que trabajar a pesar de las autoridades electorales nacionales, ¿verdad? Porque las autoridades electorales obviamente están permeadas por esa cultura estatista también. Entonces, estamos luchando contra todo el status quo, ¿verdad? Y en ese sentido, en Costa Rica, no sé en los demás países porque no tengo conocimiento de causa ahí, pero en Costa Rica yo ubico por lo menos 6 enfermedades dentro de los partidos políticos. Y entonces esas enfermedades son las enfermedades contra las que nosotros en Unión Liberal tenemos que luchar durísimo en este momento, ¿verdad? Porque son las peores amenazas que tenemos de frente. La primera es la politiquería.
Los partidos políticos tradicionalmente se dedican a buscar el poder como si el poder fuera un fin en sí mismo. Se discute entre caudillos o entre seguidores de caudillos para ver cuál es menos corrupto. Y la conversación se basa en chismes, señalamientos y denuncias, ¿verdad? Incluso a veces denuncias hasta en el Poder Judicial. Entonces, esa es una enfermedad grave que nosotros tenemos el reto de que no se nos filtre dentro de Unión Liberal. La segunda enfermedad que tenemos es el gusto por las grandes cantidades de dinero no alineado con un proyecto político. Y ojo con esta experiencia porque también el caso costarricense va a sentar precedente para otros partidos. En las campañas, una vez que usted dice que ya está en competencia y saca candidatos y saca todo, ahí empieza a llegar de todo, ¿verdad? Incluido el dinero. O sea, incluido el dinero. Y puede ser que algún líder político caiga en una situación de comodidad viendo dinero y entonces negocia algunas platas ahí que vienen con amarras, ¿verdad? Entonces nosotros dentro del partido lo hemos dicho y lo tenemos muy claro. Preferimos competir a punta de voluntariado que con plata que venga con amarras, ¿verdad? O sea, no querer, llega una empresa y nos dice, no, mire, yo les voy a donar X cantidad de dinero, pero no me toque el monopolio de la venta de licor. Bueno, eso no estaría, no sería coherente con nuestros principios. Entonces, le decimos chao a ese dinero, no puede llegar, ¿verdad? Y así sucesivamente con muchos otros casos. O sea, queremos hacer una campaña de captación de recursos que sea limpia, o sea, que sea dinero que venga comprometido con nuestra hoja de ruta. Y pues sí se puede, o sea, realmente se puede, ¿verdad? Pero es cuestión digamos, de dejar las cosas claras, ser bastante estratégicos a la hora de pedir los recursos y no necesariamente pensar en el dinero grande, como digo yo, ¿verdad? Hay mucha gente que está dispuesta a hacer pequeñas donaciones, entonces se pueden hacer campañas de ese tipo también. La tercera enfermedad es la corrupción. Dentro de los partidos se da corrupción también. Nunca falta, yo le puse así, hice un post sobre esto, ¿verdad? Y le puse, nunca falta un sapo deshonrado que meta la cuchara en todo lado viendo a ver qué agarra. Entonces esa gente que ve en un partido político, no ve un proyecto, sino que ve un botín. Típico de las agencias de publicidad, ¿verdad? Yo ahora que ya quedé en la Secretaría General, montones de gente me ha llamado a ver cuál parte del botín se deja. Yo no digo que eso sea malo, o sea, los partidos necesitan recibir ofertas de todo tipo, de servicios, etcétera. Pero uno nota cuando la gente viene por plata y cuando la gente viene por apoyar el proyecto, ¿verdad? Y acuérdense que los partidos políticos pueden ser un botín para mucha gente hacer plata, ¿verdad? Porque incluso, digamos, hay una deuda política que se le entrega o se le otorga a los partidos políticos que no son 4 pesos, ¿verdad? O sea, es un montón de dinero y entonces hay que tener mucho cuidado con ese tema de la corrupción, los malos manejos. Ya aquí en Costa Rica hemos tenido muy malas experiencias en todos los partidos, en todos, ¿verdad? Y por eso nosotros como comité tenemos que tener mucho cuidado de que el partido no caiga en eso. Les estoy compartiendo cosas que yo espero que sean útiles para ustedes en sus experiencias en los diferentes países, ¿verdad? Es parte de lo que estamos trabajando acá. Otra enfermedad es la incoherencia. Yo la ubico en todos los partidos políticos de Costa Rica, en todos. Solo en Unión Liberal no está la incoherencia. Y haré un esfuerzo, por lo menos los años que voy a estar dentro del partido, para que no seamos incoherentes. ¿Qué es la incoherencia? Bueno, es tener una agenda ideológica y programática en el papel y salir cada campaña diciendo que usted es una cosa diferente y que entonces el problema fue el candidato de la campaña anterior. Eso a mí me enferma. No tienen idea de lo que a mí me enferma ver a José María Figueres salir hoy en Costa Rica diciendo que él tiene la ruta para el desarrollo, donde tenemos 70 años de gobierno socialista, estatista, y el Partido de Liberación Nacional ha sido protagonista de ese subdesarrollo. Ellos son los que nos tienen anclados. Ustedes leen el documento que sacó José María Figueres hace unos días acá y no propone ninguna reforma estructural. Es más, ni siquiera las reformitas de las que nosotros hablamos las propone. O sea, el tipo va por el mismo camino. Estatismo, las 330 y pico instituciones que tenemos, los 300 y pico de miles de funcionarios llenos de pluses y privilegios, él los va a mantener. ¿Me explico? Entonces, eso se llama incoherencia, porque usted en el papel
dice una cosa y en el discurso dice otra, ¿verdad? Entonces, y tras de todos sus hechos, también demuestran lo contrario. Entonces, esa incoherencia, y aprovecho para la gente de Costa Rica que nos esté siguiendo, o sea, no le den la razón a los políticos que creen que la gente es tonta. Los políticos parten del hecho de que las personas somos tontos. Por eso las campañas políticas se convierten en una competencia entre agencias de publicidad a ver quién saca el mensaje más pegajoso. Aquí en Costa Rica hemos tenido la campaña del menos malo, la campaña de contráteme, o sea, unas campañas estúpidas, ¿verdad? Y la gente vota por esas estupideces. Entonces, la invitación es a no ser tontos, o sea, no les demos la razón. Cuando veamos un partido político, fijémonos a ver cuál es su orientación ideológica, su orientación programática, si es que la tienen, ¿verdad? Porque todos son ideológicos, pero no todos son programáticos. Y fijémonos a ver cuál es el proyecto que tienen los candidatos esos, ¿verdad? Porque realmente la incoherencia es altísima, o sea, en niveles altísimos está presente. Y nosotros en Unión Liberal, ¿qué queremos? Queremos que lo que se dice en el papel se haga en la práctica. ¿Qué es lo que vamos a comunicar? Eso mismo. O sea, nosotros no podemos contratar una agencia de publicidad para que diga, no, mire, vote por Johan Quesada, el hombre que necesita Costa Rica. O sea, no podemos hacer esa campaña porque caeríamos en una incoherencia, ¿verdad? Como hace también aquí un partido conservador, intervencionista, que dice, no, es que este es la persona que el país necesita. O sea, como si un tipo fuera capaz de desarrollar un país solo, ¿verdad? No entienden el concepto. Sí. Perdón, que me entró una llamada. Te has puesto en off. Ajá. Sí, perdón, me entró una llamada. Entonces, esa incoherencia nosotros no la queremos. Queremos que la comunicación, el mensaje político sea ese. ¿Y cómo se hace para que esto llegue a las personas? Bueno, yo personalmente no veo otro camino que no sea la educación. Personalmente no lo veo. O sea, la incoherencia solo se combate con educación, con el tú a tú, ir a hacer reuniones y reuniones y reuniones y reuniones, explicándole a la gente cuál es el efecto de un Estado salido de sus límites, cuáles son los beneficios de hacer reformas estructurales como las que nosotros llamamos. Y les cuento un dato. En los meses que llevo haciendo campaña, promocionando estas ideas, porque realmente no estamos en campaña, ¿verdad? Todavía, pero yo estaba haciendo campaña ya hace meses, o sea, campaña me refiero a contándole a la gente nuestro proyecto político, si no, no hubiéramos podido inscribirnos, y no solamente yo, lo han hecho todos los compañeros líderes del partido. Pero en los meses que yo llevo, me he sorprendido muy gratamente con el nivel de aceptación que tiene la gente hacia nuestro mensaje. O sea, la gente lo entiende. La gente ya está cansada del gobierno, ya no confía. Ahí están las estadísticas. Hay un 63% de la población que no quiere votar por ningún degenerado. El otro 40 y pico de la población que sí quiere votar debe ser el que está viéndose beneficiado por el Estado socialista y mercantilista. Entonces, nosotros le tenemos que apostar a la educación y para eso hay que trabajar mucho. Por ahí vi que, no he visto el chat, pero vi que John preguntó que cuántas horas. Miren, todas. O sea, es que un partido político no se levanta con 1 hora al día. Eso es una realidad. El que no está aterrizado en esa realidad, pues tiene que aterrizarse. Un partido político con 1 hora al día no se levanta. O sea, se necesita gente que se ponga la camiseta, que se arrolle las mangas y se ponga a trabajar, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos un cuerpo de gente aquí que dedica horas al día a este proyecto y eso es digno de orgullo porque, o sea, se nota que la gente está trabajando con convicción. La enfermedad número 6, y esta es la última que les voy a citar, son los feudos y los caudillos. Y fíjense que eso sí es jodido dentro de un partido. Imagínense que aquí en Costa Rica, no sé si pasa en sus países, repito, ¿verdad? Pero en Costa Rica tenemos partidos donde hay tendencias que llevan el nombre del apellido de un candidato. Yo espero que eso en Unión Liberal nunca suceda. O sea, que no diga, no, estos son los quesadistas. O sea, eso para mí sería un ridículo. Y aquí en Costa Rica tenemos partidos de ese tipo, ¿verdad? Aquí uno escucha, no, ese es el figuerismo, ese es el calderonismo. O sea, eso denota el pensamiento caudillista que tiene el costarricense. Y yo supongo que en toda América Latina existe.
¿por qué no podemos decir que somos fusionistas? ¿Por qué no lo podemos decir? ¿Por qué no podemos decir que somos incorreformistas, poniendo énfasis en nuestro programa de políticas públicas? Ah, no, hay que buscarse el apellido de alguien, porque cuando usted le pone el apellido de alguien a una tendencia, entonces el malo es ese, ¿verdad? Y entonces eso beneficia al status quo porque nadie se da cuenta de que el problema es el sistema, no las personas. Entonces nosotros estamos poniendo el énfasis en el proyecto, nuestra comunicación ha sido así. Hoy día ya tenemos un precandidato presidencial que es don Federico Malabasi, pero nosotros no vamos a ser malabasistas, o sea, vamos a ser liberales. Y entonces, don Federico, si él queda electo en la Asamblea Nacional y luego vamos a competencia en elecciones nacionales, va a ser un embajador del proyecto, pero no va a ser, digamos, no es que el proyecto va a ser don Federico, ¿verdad? O sea, por más buena persona que es y todo lo que nosotros decimos de él, no podemos hacer que el proyecto sea una persona. Lo mismo con don Otto, que ha sido una persona de una larga trayectoria, de mucha coherencia en su trabajo, pero el partido no puede ser una persona. Y tampoco Johan, ni Miguel Jiménez, ni Carlos Aguilar, o sea, tiene que ser una cuestión de proyecto, ¿verdad? De programa, digamos lo que nosotros pongamos el énfasis. Entonces, los partidos están enfermos, por eso les digo que el reto nuestro antes de cambiar un modelo país, ojo con esto, antes de cambiar el paradigma de desarrollo de un país a nivel de modelo hay que cambiar, número uno, el paradigma de pensamiento a nivel de individuo, con mucha educación. La persona es la primera que tiene que cambiar. Número dos, el paradigma del liderazgo político y de los partidos políticos. Ese es el segundo nivel en el que hay que generar cambios, que es en el que estamos ahora nosotros. O sea, nosotros ya tenemos un partido, ok, ahora hay que crear una cultura organizacional que sea coherente, congruente y que no caiga en ninguna de esas enfermedades que yo acabo de mencionar. Y número tres, viene el cambio en el modelo de desarrollo. Solamente con un partido, con individuos bien educados, bien entrenados, bien enfocados y con una cultura organizacional sana, es que usted puede aspirar a hacer reformas estructurales en un país. No puede de otra manera. Si nosotros en Unión Liberal no pasamos ese filtro, y yo creo que estos primeros 4 años serán el primer filtro, si no pasamos ese filtro, puede ser que incluso tengamos éxito electoral, pero no tengamos éxito a nivel de modelo, a nivel de las reformas que queremos hacer. Entonces, bueno, tocará que conversar mucho, echarse las discusiones que haya que echarse, ¿verdad? A lo interno del partido y también hacia afuera, para que esto se proteja, se cuide, se blinde, ¿verdad? De la politiquería y de todas las enfermedades que cité. Y decirles que cuando a mí me propusieron ser secretario general, pues obviamente yo no quería aceptar el puesto, ¿verdad? Fue mi primera reacción, digamos, a lo interno. Yo dije, pucha, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque yo tengo la intención de llegar al Congreso. Quiero ser candidato a diputado por Unión Liberal, quiero llegar al Congreso, agarrar el micrófono en la Asamblea Legislativa y contarle a este país lo que he venido contándole a la gente con la que me he topado. Pero bueno, no son excluyentes. La Secretaría General de un partido no es excluyente con la Diputación, acá en Costa Rica. Y conté con el respaldo de la organización y entonces también entendí que si no asumíamos nosotros el liderazgo del partido con la claridad que tenemos, nosotros me refiero a toda la gente que está en el comité, las personas que han venido echando a andar este proyecto, y caíamos en el peligro de que el partido pues, no tuviera la ruta que nosotros hubiéramos querido, ¿verdad? Entonces lo tomé como una gran oportunidad de ejercer liderazgo positivo, y por eso acepté la secretaría. Y entonces yo lo que les puedo decir es que rescato mucho el trabajo de la gente del comité. Ahí está don Manfred Hübner, que es el presidente, que ha estado acompañándonos en algunos de estos conversatorios. Ahí está también Miguel Jiménez, ¿verdad? Que es miembro del Foro Liberal. Doña Sandra Álvarez, doña Silvia Castro, don Ronald Zamora. No sé si se me va alguno ahí que me falte del comité. Pero bueno, hay un gran equipo, ¿verdad? Un gran equipo de trabajo y está muy comprometido con todo eso que yo acabo de mencionar. Entonces, rápidamente, porque veo que se me está yendo el tiempo y además se me está yendo la voz también, no sé por qué, seguramente tengo que cuidarme porque estos días voy a tener que hablar mucho.
Nosotros rápidamente, dentro de la nueva cultura organizacional, queremos plasmar algunos sellos, ¿verdad? Que lo que yo llamo sello PUL, sello del Partido Unión Liberal. Y es lo siguiente, hablamos primero de política y después del resto. Entonces somos un partido que la politiquería la deja a un lado. La mayoría somos emprendedores, entonces podemos hacer mucho con pocos recursos. Y ojo con eso también. Eso es una gran lección para todos los partidos del continente. A veces uno cree que el problema mucho tiene que ver con plata, pero realmente a veces tiene que ver más con voluntad, con ganas, etc. Tenemos principios y valores muy definidos. Es la cultura que llamamos la cultura del éxito, ¿verdad? No nos dejamos amedrentar por la masa politiquera que se la pasa ladrando todos los días. Creemos en el orden, eso es importantísimo. Y eso también, ustedes van a ver cuando constituyen un partido, eso es una piedra en el zapato cuando hay gente que no cree en el orden dentro del partido, ¿verdad? Que creen que el partido es una masa anárquica. Y no, o sea, los partidos tienen estructuras de toma de decisiones, hay una cadena de mando que se genera y hay que respetar ese orden y esas jerarquías. Somos muy visionarios, o sea, nosotros no nos quedamos en las reformitas, sino que vemos la obra terminada, ¿verdad? Somos capaces de ver a Costa Rica en los niveles de crecimiento de Singapur, de Nueva Zelanda, de Estonia, de países que van adelantados en estas reformas. Bueno, vemos América Latina haciendo lo que está haciendo África hoy día, entonces somos visionarios, ¿verdad? Incluso estamos pensando, vamos a ver si podemos, pero estamos pensando en ver si podemos mostrarle al país cómo se vive en esos otros países, ¿no? Ahí tenemos algunos trabajos que estamos dándole vuelta a ver cómo lo hacemos. Tenemos una buena combinación de experiencia, juventud, conocimiento, frescura, energía, o sea, tenemos una muy buena combinación. Hay más de 2.600 jóvenes, ¿verdad? Menores de 35 años en el partido. Entonces eso es algo que nos alegra mucho. Ahí tenemos chats de WhatsApp con 150 personas, 200 personas, 100 personas. Entonces hemos crecido mucho en esa línea. Un comité ejecutivo nacional muy coherente. Yo veo que son personas de muy buenos valores, muy comprometidas con hacer esto bien, con no caer en ese tema de las consultorías millonarias, de la corrupción, todo eso. Y muy importante, no perdemos de vista el objetivo estratégico, que es la reforma estructural del Estado. O sea, todo lo que hagamos tiene que reflejar eso, ¿verdad? Como les decía, no estamos vendiendo un confite ni tampoco estamos vendiendo un rockstar. O sea, estamos vendiendo un proyecto político y de ahí, eso es lo que hay que decirle a la gente, ¿verdad? No le podemos decir otra cosa. Eso es lo que hay que decirle. Entonces, estamos creando una cultura organizacional para cambiar el paradigma de pensamiento y funcionamiento de los liderazgos políticos y los partidos en este país. Tenemos mucha porquería en la política nacional, muchísima. Ojalá que hayan bastantes ticos escuchando, ¿verdad? Para que se den cuenta de que tenemos mucha porquería en el sistema político nacional, en los partidos políticos. A veces trabaja con el apoyo de la maquinaria estatal, esa porquería, y entonces nosotros no aceptamos esa porquería, ¿verdad? Y si eso implica perder votos, pues los perderemos, pero yo confío, como les dije, en que la gente nos apoye y que nos dé el respaldo. Para finalizar, ya faltan 10 minutos para las 7, para que el profe pueda hacer alguna intervención. Les puedo decir que en estos días, después de la Asamblea Nacional, que estamos ya a la espera de la resolución del tribunal para ya entrar en competencia, nosotros hemos recibido muchos apoyos, mucha gente se está uniendo al partido, nos están llamando, felicitándonos. Ayer, nosotros todos los martes presentamos la hoja de ruta, ayer había más de 40 personas, casi 20 personas nuevas ahí escuchando en un Zoom que hicimos, presentando la hoja de ruta todas las semanas, dándole, dándole, dándole. Tenemos un grupo que se llama Multiplicadores, que se encarga de traer invitados todas las semanas. Entonces, muy, muy felices. Yo veo en todas las provincias que la gente se está empezando a mover, que está empezando a creer. Yo me he ido a tocar puertas de personas que tal vez nos puedan hacer donativos, ya sea con dinero o aportando a algún funcionario pagado para que haga labores. Y hemos encontrado algunos apoyos y eso me tiene muy feliz y veo que vienen más. Veo que el país, por la coyuntura en la que vivimos en este momento, que el gobierno ha impedido la libertad a las personas casi de manera descarada, ¿verdad? Entonces, el país está más receptivo, estamos en una coyuntura
como decía el profe el otro día que estudiábamos el caso de Polonia, ¿verdad? Una coyuntura bien jodida que hace que el mensaje liberal cale un poco más fácil. Y bueno, yo estoy completamente confiado en dos cosas. Una, que la Asamblea Nacional del Partido Unión Liberal me dé el apoyo para ser candidato a diputado en el primer lugar por Alajuela. Eso es una expectativa que yo ya hice pública, ya la anuncié y estoy confiado en eso. Dos, que la gente que quede escogida en las diferentes provincias, tanto en los primeros como en los segundos lugares para candidatos a diputados, esté comprometida con este proyecto, con el Unión Liberal Fusionista que les he compartido en este conversatorio. Y tres, también estoy muy esperanzado, confiado en el buen sentido de la palabra, ¿verdad? Trabajando con dientes apretados, pero confiado en que la gente nos va a apoyar y vamos a lograr los votos para sacar las diputaciones. Yo en Alajuela voy por 40,000 votos, esa es la meta. Sea quien sea que sean los candidatos, vamos a ir por 40,000 votos y esperamos ojalá sacar 2 diputaciones en la provincia, ¿verdad? Así es que, compañeros, con eso los dejo. Nuestra expectativa es tener una bancada de 5 o 6 diputados, tal vez un poquito más, ¿verdad? Dependiendo de cómo nos vaya, poder lograr 8 o 10 diputados en el 2022, ¿verdad? Y bueno, tendremos que prepararnos también porque puede ser que se dé también el caso de que don Federico Malavasi se vaya a segunda ronda y ahí tendríamos que competir, digamos, por el Poder Ejecutivo, ¿verdad? Pero bueno, el objetivo estratégico fundamental es llegar al Congreso y eso lo tenemos claro. Así es que no sé si tienen consultas, preguntas, bueno, y si el profe tiene algunas observaciones, de mi parte eso sería. Bueno, decirles a todos, profe, no sé si me lo permite, a mí me pueden encontrar en Facebook, Jorge, tal vez nos ayuda compartiendo mi perfil de Facebook, ahí está escrita esa editorial que les acabo de leer y todo lo demás. Me pueden encontrar en facebook.com/inclinada Johan Quesada C, así aparezco. Es mi página, mi fanpage. Yo no soy famoso ni nada por el estilo, ¿verdad? Pero me hice esa página porque de ahí uno puede tener más alcance, incluso si tiene que hacer algún anuncio, hace el anuncio, ¿verdad? Un perfil personal es más limitado el asunto. Entonces, síganme por favor en la página, en el fanpage, no en el perfil, porque en el perfil comparto, pero solo le llega a mis amigos. En cambio, en la página sí puedo tener más alcance. Y ahí constantemente voy a estar informando sobre todo lo que hagamos, haciendo entrevistas con gente del partido, etcétera. ¿Podrías repetir la fanpage, Johan, por favor? Sí, facebook.com/inclinada Johan Quesada y al final le pone una C, Johan Quesada C, y con eso ingresa. Johan, hay un par de manos levantadas y también en el chat, pero tienen que ver con la cuestión del dinero, que tú dijiste, pues no, pero que no hay dinero. Bueno, ¿y de dónde sale entonces? ¿Cómo pusieron toda esa gente en la calle a recoger firmas? ¿Viven del aire o qué? Sí, no viven del aire. Digamos, es gente que se unió al partido y que voluntariamente nos ayudó. Por ejemplo, nosotros hicimos formularios de 20 firmas, ¿verdad? Digamos, timbramos en el Tribunal Supremo de Elecciones folios en los que cabían 20 firmas. Entonces, ¿qué hacemos? Le preguntamos a una persona, mire, ¿cuántos folios de estos cree usted que puede llenar? Ok, si una persona nos decía que uno, entonces le dejábamos uno. Pero había gente que se dejaba 5, entonces le pedía a un primo que le ayudara y al tío y al vecino. Y entonces ahí digamos, 20 firmas se recogen con 3 o 4 familias, ¿verdad? Entonces fue cuestión de voluntariado. Digamos, si usted, claro, algunos pusimos más, ¿verdad? Sí, pero el tema es cuánta gente estaba a tiempo completo. A tiempo completo, yo diría que podríamos haber digamos, éramos los que estábamos más metidos en el liderazgo, ¿verdad? Yo diría que pueden ser unas 10 personas, ¿verdad? Puede ser. Digamos que somos los que ya estábamos más metidos en el proyecto, pero les comento que yo hace 2 meses no estaba a tiempo completo en el partido, ¿verdad? Pero sí le dedicaba muchas horas, o sea, le dedicaba 6, 7 horas al día, ¿verdad? Entonces, ahora ya estoy a tiempo completo, pero sí es muy difícil si no se tiene ese recurso humano, ¿verdad? Eso es lo más complicado.
La otra forma es hacerlo pagando, y de ahí se puede pagar, ¿verdad? Pero hay que recolectar los recursos. Que en eso, por ejemplo, aquí, yo estoy pensando en hacer una campaña, ¿verdad? Por poner un ejemplo, digamos, de donaciones pequeñas, por decirle algo. Vamos a hacer una campaña de 100 donativos de $1000. Ok, entonces vamos con esa campaña. Y así, ¿verdad? De esa Hay manera. $1000 es pequeño. Sí, digamos, para una campaña política sí, pero eso sí, después de inscrito el partido, ¿verdad? Antes de inscribirse un partido, nadie le da a usted ni $50, porque la gente no No, le cree a usted. pero es que el tema es que nosotros aquí, por ejemplo, en la realidad pusimos $50 y eso no era pequeño, eso era enorme para la gente. No, eso no tengo, no tengo, no tengo. Sí, pero hay que acordarse que cuando usted inscribe un partido y entra en competencia, o sea, ya el país entiende que usted es una opción, ¿verdad? Entonces ahí usted puede ir a tocar pequeños empresarios, medianos empresarios, gente que, digamos, que tiene alguna cantidad de recursos, entonces ya con más convicción ellos le pueden ayudar. Ayuda mucho también en el caso nuestro que tenemos gente reconocida ya en la política nacional, ¿verdad? Como don Federico, don Otto, que ya es gente que otras personas han visto trabajar en el Congreso, entonces eso también nos ayuda. Eso es una experiencia también, hay que buscar apoyos de gente también que se case con el proyecto y que tenga esas habilidades, ¿verdad? Hay personas que no necesariamente son políticos, pero que son hábiles recaudando fondos, entonces hay que buscarlos, ¿verdad? Ir haciendo las estrategias, pero bueno, ayuda mucho estar inscritos, ¿verdad? Yo siento que la parte de la inscripción es la pega, porque si nosotros logramos ya entrar en competencia, entonces ahí los recursos pueden llegar más fácilmente. No sé si hay otra consulta de esa naturaleza, vamos a ver. Hay dos manos levantadas. Buenas noches, Johan, buenas noches con todos. Reitero mis felicitaciones a ti y a todas las personas que hacen y conforman el Partido Unión Liberal. Mi pregunta es la siguiente: ¿el Estado de Costa Rica financia las campañas políticas de tu país? Y si en caso así fuera, ustedes, la Unión, el Partido de Unión Liberal, aceptaría ese financiamiento que viene de parte del gobierno. ¿Por qué te digo esto? Porque en Ecuador en 1978, desde 1978, el Estado de Ecuador, desde luego tomando en cuenta el gobierno de turno, es quien reparte determinada cantidad de dinero a los partidos políticos que entran en campaña. Entonces, esa es mi pregunta, y según lo que pude indagar hoy a la tarde con respecto a Costa Rica, también se lleva a cabo este estatuto, podríamos decir. Gracias. Sí, la respuesta es sí, el gobierno le da deuda política a los partidos, ¿verdad? No se le da por adelantado, sino que le dice, bueno, hay X cantidad de dinero para partidos políticos en función del resultado que usted logre en elecciones nacionales, así va a ser el porcentaje el que tiene derecho pasada la elección, ¿verdad? Nosotros en el Comité Ejecutivo Nacional estamos claros en que no estamos de acuerdo con la deuda política, eso favorece el status quo, ¿verdad? Porque le da ventaja a los partidos que ya han gobernado o que están gobernando. Evidentemente, a todas luces es una contradicción, ¿verdad? El tema de la deuda política con la visión liberal. De hecho, nosotros desde el Foro Liberal también se promueve el tema de que los partidos deberían ser entes privados y deberían financiarse con recursos donados por la sociedad, o sea, por diferentes actores que tengan interés en promover las políticas públicas que proponen. No obstante, también está el tema de que si nosotros no aceptamos deuda política, los otros partidos lo van a hacer y entonces vamos a tener que competir, digamos, con menos recursos que ellos. A rato vamos, o sea, si no aceptamos deuda política, entonces hay que ir a tocar puertas, ya no a los empresarios, sino a los empresarios, ¿verdad? Y entonces puede ser que vengan platas amarradas, etcétera. Entonces yo creo que a nivel de comité ejecutivo, que eso no se ha decidido todavía, pero probablemente terminaremos haciendo como un mix, por lo menos en esta primera campaña, ¿verdad? O sea, trabajaremos con recursos donados en la medida de lo posible
y tal vez emitiremos cierta cantidad de bonos, ¿verdad? De bonos respaldados en deuda política, que no sea algo irresponsable, que vaya a comprometer las finanzas del partido y que estemos seguros de que vamos a poder reintegrarle a esos proveedores de manera que no quede el partido endeudado. Ahora, ahí preguntaban si el partido tiene gente a tiempo completo. Pues en este momento todavía no hay personas asalariadas o pagadas a tiempo completo, pero las van a ver. O sea, ya ahora que estamos en competencia o que vamos a entrar en competencia y viene la campaña, por supuesto, al igual que todos los partidos, tendremos que tener gente pagada a tiempo completo y los recursos solo pueden salir de dos fuentes, de donaciones o de deuda política, ¿verdad? Entonces, esa sería mi respuesta. John, vamos a trabajar para que no sea una cuestión que afecte, digamos, el futuro del partido. En pocas palabras, Johan, perdón, en pocas palabras podríamos decir, vamos a aceptar porque sin compromiso alguno, desde luego, con respecto a nuestros proyectos, con respecto al proyecto de gobierno, que su espíritu son las 5 reformas. Aceptaremos, pero no hay compromiso alguno que nos ate nuestras voluntades para llevar a cabo cosas que vayan en contra a nuestra decisión. Así es, y obviamente ya desde el Congreso veremos si tenemos la fuerza, porque hay que entender algo y esto se lo tenemos que decir a la gente. Podemos sacar, no sé, 8 diputados, pero somos 8 entre 57. No se pueden impulsar las reformas así, ¿verdad? Entonces vamos a hacer oposición y para eso vamos a hacer una buena oposición. Pero una de las cosas que hay que ver es esto, ¿verdad? O sea, cómo hacer la reforma política de manera que los partidos políticos queden en manos de quienes deberían. Ok, listo, profe. Está Juan Alberto. Dale breve, Juan Alberto, porque después sí yo quiero decir algo. Ok, sí, muy breve. Primero felicitarte, Johan, siempre extraordinarias tus intervenciones. En las 6 enfermedades, yo creo que... ¿Me está escuchando ahí o salió acá una indicación? Sí, te escuchamos. Bien, ¿no? Sí, en las 6 enfermedades creo que habría que agregar una 7ª, que es el oportunismo político. Esa era solo una sugerencia. ¿Ya? Sí, eso pasa. Llegan los paracaídas buscando candidaturas, ¿verdad? Exacto, y esa es una enfermedad. Y hay incluso, acá ha habido estos vientres de alquiler, como los llamamos nosotros, porque no son llenos de oportunistas. No había nada más que oportunistas. ¿No? Entonces, creo que esa es una enfermedad que habría que colocarla ahí como quizás la 7ª enfermedad. Ok, lo demás, estoy completamente de acuerdo, eso no es solo una sugerencia. Gracias, Johan. Sí, tal vez yo lo ubiqué eso ahí dentro del tema de la corrupción, los feudos, ¿verdad? Pero sí podemos categorizar la parte, y yo sí le digo que nosotros somos antiparacaídas. No nos gusta para nada ese tema del oportunismo político, ni buscarnos una estrella famosa para que sea candidato, o sea, nada de esas tonterías, ¿verdad? Nuevamente, yo no hablo por todo el partido porque hey, esto pasa por los órganos y demás, no les garantizo nada, pero espero que en la medida en que maduremos podamos generar una cultura en la que los candidatos nuestros sean los mejores embajadores de nuestro proyecto. Eso es lo que pretendemos. Ok, gracias, Johan. Si me permiten, entonces yo tengo algunas cosas para decir. Ayer, en el conversatorio de martes que hicimos, surgió una pregunta que surge siempre, ¿ok? Y la pregunta es que viene una persona, tal vez un joven, y nos dice lo siguiente. Después que nosotros hemos explicado las 5 reformas y el partido y la necesidad de hacer un partido y la necesidad de meterse en un partido y trabajar y qué sé yo, viene y surge siempre la misma pregunta. Sí, pero ¿yo qué puedo hacer porque el país es un desastre? Mientras ustedes hacen su partido, ¿qué puedo hacer yo como ciudadano? Eso a mí me revela lavado de cerebro. Le han lavado el cerebro los antipolíticos y partidofóbicos, le han metido en la cabeza que nosotros tenemos que actuar como ciudadanos y no partidos políticos.
le han metido en la cabeza toda una propaganda partidofóbica y antipolítica. Le han metido en la cabeza la ideología del ciudadano que viene de la Revolución Francesa. ¿Ok? Le han metido en la cabeza, incluso a mucha gente, la ideología fascista y nazi de que los partidos son malos porque dividen la nación. Entonces, Mussolini y Hitler todo el tiempo repetían, nosotros no somos un partido, somos un movimiento y no estamos con ningún partido, nosotros estamos con Alemania, decía Hitler, y con Italia, decía Mussolini. Y uno escucha esa atrocidad fascista en gente que incluso se dice liberal o se cree liberal. Okay. Y entonces es muy difícil arrastrarles a un partido liberal. ¿Okay? Entonces siempre te salen con lo mismo. ¿Qué puedo hacer yo como ciudadano? Entonces la respuesta es incómoda, la respuesta es desagradable, pero yo ayer ya me decidí. La respuesta es nada. Como ciudadano no puedes hacer un pipillo. No puedes hacer nada como ciudadano. Deja ya esa ideología estúpida de la Revolución Francesa y la ideología fascista que te metieron en la cabeza. Y te voy a explicar por qué no puedes hacer nada absolutamente como ciudadano. Por dos razones. Una es porque vivimos en un sistema estatista donde los ciudadanos están aplastados y desempoderados. Y otra es porque los partidos son necesarios para representarte. Pero déjame ir por partes. Primero, hoy en día la primera razón por la cual como ciudadano no hay nada que puedas hacer, porque estás desempoderado, porque el Estado ha absorbido funciones. Tenemos un Estado que es maestro, médico, cuidador de los ancianos, etcétera, y entonces le quita funciones a las entidades privadas. Por eso entonces nuestras 5 reformas son la manera de darte a vos el poder, es decir, las funciones para que puedas poner una escuela si eres maestro, una clínica si eres médico, para que puedas tener un empleo decente, para que puedas poner una empresa y si tu vocación no es ser empresario, entonces ser un empleado que gana bien. Hoy en día no tienes eso. Entonces esa es la primera razón por la cual como ciudadano nada puedes hacer. ¿Ok? Nosotros queremos las 5 reformas justamente para empoderar a los ciudadanos con funciones, con libertades y con recursos que hoy no tienen. ¿Qué me venís vos a decir? ¿Qué puedo hacer yo como ciudadano? Si vos tenés que andar todo el día persiguiendo la chuleta, ¿ok? Hasta las 11 de la noche, porque los sueldos no alcanzan y los ingresos tampoco, y tu mujer también tiene que trabajar, o tu marido, si es una mujer con la que estoy hablando, ¿ok? No tienes tiempo ni de darle un beso a tus hijos antes que se caigan dormidos, y entonces tienes que pelear para hacer una empresa o para tener un puesto, un cargo en una empresa con un sueldo decente. Entonces no tienes. Entonces no tienes tiempo de hacer nada como ciudadano. Lo único que puedes hacer es meterte en nuestros partidos políticos y cambiar el sistema. Esa es la primera razón. ¿Okay? Pero hay otra razón y es la siguiente, yo la aclaro siempre, porque esto pudiera dar una idea equivocada. Pudiera dar una idea a los libertarios, sobre todo, que son medio locos todos, le pudiera dar una idea, qué bueno, entonces después de las 5 reformas ya todos vamos a actuar como ciudadanos y no se necesita un partido político liberal, es más, no se necesitan partidos políticos. Dale otra vez con la idea fascista y nazi contra los partidos. ¿Ok? Y esa idea es totalmente equivocada por una razón. Yo me he pasado muchos años últimos, los años más recientes,
míos estudiando las reformas y la transitología, cómo los países hicieron las reformas en Europa, en Asia y en África, no todos, pero cómo lograron hacer las reformas en esos países, y además de tener siempre un partido a favor de la reforma, sucedió que muchas veces ese partido fue en muchos países, de África, de Asia y de Europa. Ese partido hizo las reformas, pero al día siguiente los comunistas y socialistas y fuerzas de izquierda y demás, y mercantilistas también, y estatistas de toda clase, empezaron a pelear contra las reformas para revertirlas. Caso de Chile. ¿Por qué Chile está como está? Bueno, porque los socialistas y estatistas, después de Pinochet, se pusieron a trabajar en contra de las reformas constitucionales, más de 40 reformas constitucionales, y entonces el trabajo que había hecho Pinochet, como Pinochet cometió un error muy grave, el único error de Pinochet fue no haber dejado un partido bien consolidado a favor de la defensa de la reforma una vez llevadas a cabo, porque los socialistas y comunistas son tremendos. Entonces, esa es la segunda razón por la cual es necesario un partido comprometido con las reformas. Por eso, entonces, esa es la respuesta, es una respuesta desagradable. La gente quiere que se le dé... Sí, por favor, el micrófono. La gente quiere, ese tipo de gente, me refiero, gente políticamente ineducada, quiere que se le dé una respuesta mágica, algo mágico para que, ¿qué puedo hacer yo como ciudadano? Pero es que además no hay un entendimiento de la democracia. O sea, a mí me molesta cada vez que veo, no tenemos democracia aquí, tenemos democracia de partidos. Los partidos son los que se han adueñado de la democracia. Y entonces nosotros, los ciudadanos, nos hemos quedado fuera. Esas personas no entienden ni lo que es la política ni lo que es la democracia. La política, porque vienen juntas, la partidofobia y la antipolítica. La política es para evitar la violencia. Eso lo entendieron los africanos, ¿ok? Y es algo, después de muchas décadas de violencia en África, se entendió que la política era para sustituir la violencia y ahorrar sangre y muertos. Entonces, porque ¿cómo era antes de la política? Antes de la política, en el África, entonces no había partidos políticos, había ejércitos. Cada sector, cada tribu, cada subregión de un país, entonces, para hacer valer sus intereses y sus opiniones, en lugar de armar un partido, armaba un ejército, compraba armas en el mercado negro y salía a pelear y se caían a tiros. Eso se redujo mucho, ¿ok? Con la política. Entendieron que había que hacer un partido. Y además de la política, hubo democracia en el sentido de gobierno representativo. Contra lo que Hitler y Mussolini aspiraban, la nación no puede tener una sola opinión, un solo interés. La nación es un compuesto plural, ¿ok? Hay diversas opiniones, diversos intereses, entonces el gobierno representativo se hace a través de partidos representativos. Entonces, en África, las tribus, las subregiones, o sea, las etnias, en algún caso las religiones, en lugar de comprar armas y armar un ejército, lo que hicieron fue partidos políticos, ¿ok? Y aprender las reglas de la democracia, ¿ok? Para tomar decisiones, la mayoría, la minoría, etc. ¿Ok?
Así como la violencia desaparece, o sea, no desaparece, se reduce con la política, la autocracia se reduce con la democracia. Es decir, la política es para sustituir a la violencia, ¿ok? Y la democracia es para sustituir a la autocracia, porque no nos olvidemos que hay dos formas como la política puede sustituir a la violencia. Una es la democracia, pero otra es la autocracia, ¿ok? Por eso nosotros no aceptamos ni la antipolítica, porque no nos gusta la violencia, ni la autocracia, ni la partidofobia, porque no nos gusta la autocracia, ni aún en la variante dictadura, que es menos terrible que la variante tiranía. La autocracia no nos gusta, por eso reivindicamos, hay un documento que se llama Reivindicaciones, reivindicamos la democracia. ¿Okay? Este proceso de sustituir primero la violencia con política y después la autocracia con democracia se ve muy bien en la evolución política de una institución que muchos politólogos estudiamos con detenimiento, interés. Y esa institución se llama la Cosa Nostra, la mafia. La mafia es un hecho político, ¿ok? Vamos a estar claros. Y los que me quieran decir, aquí no hay mafia, ¿cómo que no hay mafia? ¿Y las maras qué son? ¿Las pandillas qué son? ¿Ok? Entonces, es un hecho político. En Estados Unidos la historia de la mafia es muy interesante porque pasó por estas etapas. La historia de la mafia empieza con la prohibición del alcohol, antes con prohibiciones de juego y de prostitución. La historia de la mafia empieza en el siglo XX. Al comienzo del siglo XX ya empieza la mafia. ¿Ok? En Nueva York y en Chicago primero, después en Florida y demás. Entonces, la mafia pasó por estas etapas. ¿Cuál fue la primera etapa? La de Al Capone, la violencia. ¿Okay? ¿Cómo se manejaba la rivalidad entre los clanes, las bandas? Bueno, primero, así, igual que en África, primero violencia. Era cuando nosotros vemos aquellas películas viejas de Elion Ness, ¿no? Con Al Capone, que venía con la Gun Machine, que tenía un nombre ahí, no me acuerdo, la ametralladora, y pasaban con un auto de esos viejos, y eso que vimos, bueno, eso es violencia entre las bandas. Ahora, ¿surgió la democracia para erradicar la violencia? No, primero surgió la autocracia. La autocracia redujo la violencia, no la desapareció, pero la redujo. La autocracia era la institución del capo di tutti capi. El capo di tutti capi era un jefe que tuvo fuerza suficiente para imponer su autoridad sobre los demás y entonces los demás conformarlo en una escala jerárquica que tenía una cúspide que era el capo di tutti capi. Esa institución funcionó desde los primeros 1900 hasta el año 31. ¿Okay? El último capo di tutti capi era Salvatore Maranzano, ¿okay? De Castellammare, Sicilia, un tipo culto, ¿eh? No vayan a creer que los mafiosos eran todos burros. No, esos son las maras. Los mafiosos no. Era un tipo muy culto y se había estudiado la historia del Imperio Romano y se veía a sí mismo como una especie de Julio César. ¿Okay? Bueno, entonces esa institución sirvió para reducir la violencia, porque vieron que la violencia no era negocio, la violencia es mala para los negocios, incluso la mafia. ¿Okay? La violencia entre ellos, ¿no? Entre las pandillas, no es buena para los negocios. Entonces, aceptaron la autocracia de toda una línea de capo de tutti capi que hubo hasta Maranzano, que fue el último. En 1931, entonces, así como la jerarquía así, autocrática había reducido la violencia,
hubo unos jefes que probaron, ensayaron, probaron con la democracia. Sí, la mafia democrática. Eso empezó el año 31 cuando le liquidaron a Maranzano y dijo, y en lugar de venir otro capo de tutti capi, dijeron, no, nada de capo de tutti capi. Esa institución, que es como el emperador romano, esa institución desaparece. Ahora vamos a tener otra institución. Ah, sí, ¿cuál? La comisión. La comisión. Porque eran todos italianos. Entonces, las famosas 5 familias de Nueva York, algunas familias de Chicago, después se añadieron otras de Florida, y ese sistema democrático dentro de la mafia redujo todavía más la violencia, incrementó las ganancias, fue muy exitosa la experiencia democrática en la mafia, que duró desde 1931 hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy no hay capo di tutti capi, y a pesar de todo lo que hizo el Bob Kennedy como fiscal general y toda esa cosa. Claro, ese título desapareció en el año 31 y la mafia se quedó con la democracia porque la comisión, ahí estaban todos representados. Ahí está el principio democrático, el principio representativo, de gobierno representativo, ¿ok? Incluso había... Dentro de la mafia había como 2 sectores que eran como partidos políticos, el conservador y el liberal. ¿Okay? El conservador eran los italianos viejos de la vieja generación que, por ejemplo, no querían admitir en ningún nivel de la organización a los que no fueran italianos. Y había muchos mafiosos que no eran italianos, principalmente judíos e irlandeses. Mucho después se agregaron los latinos, pero eran judíos e irlandeses, y entonces los liberales estaban dispuestos a admitir en las filas y los rangos de la organización gente que no fuera italiana o hijo de italiano. Entonces, esto es altamente instructivo para los politólogos. Lo que pasa es que la gente es muy ignorante. O sea, la democracia la política es necesaria para erradicar o reducir la violencia, y la democracia es necesaria para erradicar o reducir las autocracias. En un gobierno representativo, en una sociedad plural, tiene que ser una democracia de partidos. Y te lo dicen como si eso fuera algo malo. No, no es malo, es muy bueno. Y es más, una democracia de partido, una democracia que no es de partido, no es democracia. Es fascismo, nazismo, comunismo, lo que sea, pero no es democracia si no hay partido. ¿Ok? Porque los partidos representan la diversidad de opiniones e intereses que es inevitable en una sociedad plural. ¿Ok? Es decir, un partido que representa a los de tal opinión, interés, región, tribu, lo que sea, o religión. Otro partido que representa a los de tal otra opinión política y tal. Y tienen que llegar a 2 tipos de acuerdos: los consensos, como vimos en la transición española, los consensos para definir las reglas constitucionales, es decir, las reglas de juego, si va a haber una cámara, si va a haber 2, cómo van a ser las mayorías para tomar las decisiones de política pública, y después, una vez que se tiene la Constitución, entonces el discurrir político va gestionando las diversas políticas públicas que, bueno, una vez se ganan uno, otra vez se pierden otros. Es decir, lo que tenemos en América Latina es una incultura política terrible. ¿Ok? En África se lo ha entendido muy bien a esto. África no es un paraíso, no es una maravilla, pero por lo menos no hay violencia, hay elecciones de vez en cuando, y en las elecciones el perdedor siempre alega fraude. ¿Okay? Pero eso pasa en América Latina también. Y no me digan que en América Latina no hay violencia. Aquí en México te matan un candidato a concejal o alcalde o a senador
te lo matan cada semana, hay 3, 4 candidatos muertos. No me digan que aquí no hay violencia, ¿ok? Y en Guatemala tengo entendido que también andan por ahí. Y si no, bueno, hay la violencia de la revolución molecular disipada, que ese fue el tema de ayer justamente en países como Chile. Entonces, todo esto, ¿por qué? Bueno, porque el éxito del Partido Unión Liberal de Costa Rica tiene mucho que ver con avances en la cultura política de la gente que ese partido ha logrado y que también había logrado en cierta medida su antecesor, el movimiento libertario de Otto Guevara y compañía. Entonces, hay un poco más de cultura política que la que uno puede encontrar en otros países y por eso entonces no quiero desmerecer el trabajo de Johan, de Miguel, del doctor Perdomo, de Manfred, etcétera, ¿no? Pero es un tema de cultura política que yo no veo en muchos países. Por ejemplo, mi país natal. Mi país natal es el más inculto políticamente hablando de todo. Bueno, hay alguna mano levantada y falta poco. Me perdonan si me extendí, Sí. pero... No, profesor, para nada. Muchas gracias. Creo que todos estamos agradecidos con esas, bueno, esas enseñanzas que nos da. Excelente, ¿no? Yo personalmente acaba escribiendo mucho. Bien, John Javier tiene levantada la mano. Adelante. Y luego José Mata. Vamos con ese orden. Como siempre, audaces, breves y concisos, por favor. Buenas noches. Profesor, una pregunta. ¿De alguna forma las mafias han ejercido una soberanía popular con lo que usted nos dice? Con esto de la autocracia, que es fuerza propia, cambiaron a la democracia, que es una decisión más popular. ¿Han ejercido de alguna manera, de forma indirecta, podríamos decir, cierta soberanía popular en sus movimientos económicos, en sus movimientos políticos? ¿Ha ejercido eso? Sí, con respecto a su gente, ¿ok? Ahora, yo no es que tenga simpatía por la mafia, pero no me olvido nunca que la mafia existe porque existió porque existió la prohibición del alcohol y ahora existe el narcotráfico porque existe la prohibición de la droga. Eso yo no me olvido nunca, ¿ok? Entonces no es que yo tenga simpatía por la mafia o por las maras y pandillas o por el narcotráfico. Lo que sí veo es que de la misma manera que la legalización del alcohol terminó con el negocio del alcohol para las mafias y las mafias se quedaron sin trabajo y entonces recurrieron a la droga y la mafia se apodera del negocio de la prostitución en tanto y en cuanto y en la medida en que la prostitución es perseguida por el Estado. ¿Okay? Yo no simpatizo con las mafias, pero mucho menos con el estatismo, ¿okay? Que se mete con el alcohol, el juego, la prostitución. Sí, el juego era muy importante. En Estados Unidos, donde florecía la mafia, era donde las legislaturas estatales imponían restricciones sobre el juego, por ejemplo. Entonces, cada vez que sale un decreto prohibicionista, la mafia festeja porque dice, ahora tenemos cosas para hacer, tenemos productos, tenemos clientela y todo eso. Entonces, eso creo que responde a tu pregunta. Y sí, su gente se sentía representada. José Mata. Ahora le damos micrófono a José Mata. Adelante, José. Hola, ¿cómo están todos? Hola, profesor. No, con respecto a lo que estaba hablando usted sobre los partidos, y hablando sobre los políticos, me llama mucho la atención. Y bueno, antes de eso, el hecho de que, bueno, hablando de usted de la mafia, yo creo que se hace mafia cuando ya el estatismo le coloca una ley para decir que es malo, ¿no? Ahí es donde creo que usted está en desacuerdo, ¿no? Pero yendo a otro tema, en el caso de los partidos y los políticos, desde muy pequeño yo tengo una visión de que esto es malo, o sea, esto es para los corruptos. Y
y también, al llegar al cristianismo, al ver que había mucho, se puede decir la palabra es ascetismo, ¿no? O sea, no, es ser escéptico, o sea, como que ser muy apartado, al ver que eran muy apartados, también me hizo ver que, que los políticos y los partidos como que eran algo malo. Pero al darme cuenta, leyendo las escrituras, en este caso, cómo se debe hacer política, yo creo que la solución para muchos males de Latinoamérica y del mundo entero se hace a través de una manera, en el buen sentido de la palabra, pacífico, o para ser pacifista en el buen sentido de la palabra, haciendo política y creando partidos. ¿Por qué? ¿Ya? Ah, Diga. así es. Sí. Termina, que después yo le quiero devolver Ya, el micrófono a Jorge ya. para que cierre, Entonces, porque claro, está... entonces es la mejor forma. Entonces, me agrada mucho eso porque es una de las, José, ¿te perdimos? ya, No, no, yo de lo los, escucho. sí, de los temas más importantes que usted ha podido resaltar durante todo este tiempo, ¿no? Que los partidos y los políticos es la manera más eficaz para cambiar los asuntos reales de los países que tenemos actualmente en conflicto. Sí, lo que es malo de los partidos, y con esto termino y le devuelvo el micrófono a Jorge para que cierre como es costumbre. Okay. Lo que es malo de los partidos es la opacidad. El partido siempre representa opiniones e intereses. Se llama transparencia, se llama partido transparente, al que declara cuáles son las opiniones e intereses que representa. ¿Ok? Entonces, que haya, como era una vieja costumbre en Europa Oriental, y ahora se repite en África, ¿no? Hay partidos que representan al campesinado, a los campesinos, a los habitantes de zonas rurales, a las familias rurales. Algunas son pobres, otras no, pero este partido representa a los campesinos, y se llamaba así en Europa Oriental, Partido Campesino. Y otros partidos representan a la clase media urbana, y eso se da en África. No es solo las tribus representan cada partido. También hay partidos que representan áreas rurales y hay partidos que representan a la clase media urbana. ¿Okay? Y también defienden políticas públicas y defienden opiniones y demás. No es como en América Latina. El lunes vamos a ver África y el otro lunes vamos a ver los mercados comunes en África y en América Latina y cuáles son las diferencias. Una de esas diferencias es que el mercado común africano, que entró en vigor el 1 de enero de este año, en el mercado común africano, por eso yo digo que los africanos están más adelantados que nosotros, y mucho. El mercado común africano, todos los países entraron en pie de igualdad. En América Latina eso nunca se hizo. Cada vez que se hacía la LALC, todas esas siglas que hicieron, y después el grupo de Cartagena y todo eso que hicieron, resulta que siempre había un tratamiento especial para los países que llamaban MDR, que eran los países menor desarrollo relativo, Bolivia, Ecuador y demás. Entonces siempre era un régimen especial, nunca fue un mercado común en igualdad todos. Por eso yo creo que el mercado común africano va a ser un gran éxito, porque todos los países entraron en pie de igualdad. Claro, algunos firmó alguna reserva, sí, está bien, pero no había esa categoría de países MDR, como siempre hubo en América Latina, menor desarrollo relativo. Entonces, no, porque en África se entendió que si había países de menor desarrollo relativo, la manera de que se suban al tren del desarrollo no es mantenerlo siempre en la misma condición. ¿Me explico? Entonces, la diferencia es abismal, es muy importante entre los dos mercados comunes, los intentos que hubo en América Latina y el africano. Y eso lo vamos a ver dentro de 2 semanas, si Dios quiere. Jorge, para que cierres. Gracias.
Excelente, excelente, profesor. Muchísimas gracias a usted, gracias a Johan también, que tuvo que retirarse. Me pidió que les diera saludos y que le disculparan, ¿no?, por tener que retirarse unos minutos antes del cierre de nuestro conversatorio. Pero bueno, una vez más, un conversatorio de mucho aprendizaje, de ciertas ideas y reflexiones que seguramente no escuchas en otro lugar, estimado viewer, estimado asistente a este conversatorio. Y bueno, pues yo creo que Costa Rica viene siendo un país que nos da esperanza, ¿no? En ese afán de lograr, pues, tener diputados en un Congreso de la República y empezar a transitar hacia el capitalismo liberal. Creo que nos deja ese sabor de boca y no, pues no nos queda más que desearle toda suerte a Johan Quesada y al Partido Unión Liberal. Y de resto, pues el profe dice que en América Latina sufrimos de incultura política y creo que debemos de hacer el esfuerzo por salir de ese bache en el que nos encontramos desde hace ya varias décadas. Y bueno, pues darnos a la tarea de comprender estos fenómenos políticos, económicos y sociales y de activar en favor de cambiar nuestros sistemas de gobierno y economía, porque esa es, pues, nada más y nada menos nuestro anhelo y la causa que abrazamos los liberales clásicos reformistas de todo el continente. Así que, pues con esa ilusión, con la ilusión de ver algún día a nuestra América convertida en un país de jaguares latinoamericanos, así como ya lo está haciendo y muy bien África con sus leones africanos, pues nos despedimos el día de hoy en nombre del presidente José Luis Tapia y en nombre de mis colegas y amigos del directorio del Foro Liberal de América Latina. Mi nombre es Jorge David Chapas y bueno, como siempre decimos, seguimos adelante, ¿no? Sin prisa, pero sin pausa, con Dios y con la verdad por delante. Hasta el próximo miércoles. Feliz noche.